Ya hemos visto el dibujo de la función coseno de x, aquí la tenemos. ¿Qué sabemos de ella? Ya hemos visto que está acotada entre 1 y menos 1, tal y como están viendo. Y hemos visto además que su periodo es de 2π. ¿Qué significa? Que una vez yo haga este recorrido, hasta llegar aquí a 6,28, a partir de aquí la función se va repitiendo. De tal manera que a medida que me muevo hacia más infinito, en realidad es reconocer que la función va oscilando. Ya les comenté también que por eso es imposible saber cuánto vale la función f de x coseno de x cuando llego al infinito. Sé que es un valor que está entre menos 1 y 1, pero no puedo determinar cuál es. Bien, por ejemplo, si tengo la función coseno de x, es fácil dibujar la función menos coseno de x, porque lo que hace esa función es la parte que está positiva la pone negativa, la parte que está negativa la pone positiva y así sucesivamente. Es decir, la está cambiando de signo. De tal manera que si yo en el control te pido dibuja menos coseno de x, ¿tú qué haces? Dibujas la del coseno de x y después le cambias el signo, la pones al revés. Imagínate, por ejemplo, que te pido dibujar valor absoluto del coseno de x. Es decir, que te digo, dibuja f de x valor absoluto del coseno de x. ¿Cómo lo haces? Como siempre, vienes y dibujas el coseno de x, aquí tienes el dibujo, y tú sabes que el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? La parte que está negativa la pone positiva, la parte que está positiva la deja igual, la parte que está negativa la pone positiva. De manera que ahí tendrían el dibujo de valor absoluto de coseno de x, recordando que aquí me he pasado y que tiene que estar entre 0 y 1. El dibujo correcto sería así, valor absoluto del coseno de x. Y esta parte tendrían que borrarla, evidentemente. Todo esto lo borrarías y esto lo borrarías. Detalle curioso sería que si bien el recorrido del coseno de x, les decía el otro día, que estaba entre menos 1 y 1, el recorrido de valor absoluto de coseno de x está entre 0 y 1. Imaginen que en vez de pedirle que dibuje el coseno de x, como está aquí, que dibujen 3 coseno de x. Pues fíjate, si el coseno de x va entre 1 y menos 1, 3 coseno de x, ¿qué va a hacer? Irá entre 3 y menos 3. Es decir, aprecia que el dibujo es el mismo, solo que en vez de ir entre 1 y menos 1, irá entre 3 y menos 3. Esto te sirve para cualquier valor del número que esté delante del coseno. Es decir, el dibujo de a coseno de x se dibujan todos exactamente iguales. Dibujo el coseno de x y después lo amplifico por a. Por ejemplo, vamos a hacer el dibujo de 0,5 coseno de x. Tal y como se están imaginando, irá no entre 1 y menos 1, sino entre 0,5 y menos 0,5. Tal y como vamos a ver, si amplifico la imagen, verán que en vez de pasar por 1, pasa por 0,5. De la misma forma que antes pasaba por 3, ahora pasa por 0,5. Es evidente que si en vez de ponerte 3 coseno de x o 0,5 coseno de x te pusiese que dibujases menos 2 coseno de x, ¿qué va a pasar ahora? No solo la amplifica, es decir, no solo va a hacer que vaya entre 2 y menos 2, sino que le va a dar la vuelta. Por eso verán ahora, aquí está el dibujo, y entonces ¿qué ha hecho? Este, que es el coseno, lo ha puesto boca abajo, y después lo ha amplificado multiplicándolo por 2. Para que lo vean mejor voy a hacer lo siguiente, voy a borrar la de 3 coseno de x, voy a borrar la de 0,5, y voy a poner la de menos coseno. ¿Ven? Tengo la de menos coseno, que es la del coseno que le ha dado la vuelta, y ¿qué hago ahora? La amplifico por 2. En vez de ir entre menos 1 y 1, va de menos 2 a 2. Me pide ahora que dibuje 2 más coseno de x. ¿Cómo lo hago? Igual, dibujo la función coseno de x, y si quiero dibujar 2 más coseno de x, lo único que tengo que hacer es coger esa función y subirla 2 unidades.
Ahí está. Es que eso es lo que estoy haciendo, un desplazamiento en vertical. De tal manera que si la función coseno de x va de 1 a menos 1, la función 2 más coseno de x va de 3 a 1. Y la función, por ejemplo, menos 1 más coseno de x. Dibujo la función coseno de x y le digo ahora quiero que bajes una unidad. Véanlo, se lo voy a decir. ¿Ven? La ha desplazado una unidad. De manera que la distancia que hay entre dos puntos que estén en vertical va a ser de una unidad. Y así jugaría con cualquier desplazamiento vertical. 5 más coseno de x, etc. Bien. Y si vamos a hablar ahora mismo de la función valor absoluto de x. ¿Cómo trabaja la función valor absoluto de x? La definición de valor absoluto de x es la siguiente. La definición formal sería, si x es positivo, lo deja igual. Pero si x es negativa, le cambia el signo. Y así lo pone positivo. Bien. ¿Qué significa esto? Que cuando yo les digo que hay en valor absoluto de 2, valor absoluto de 2 es 2. Y valor absoluto de menos 2, como es negativo, fíjate lo que hace, le cambia el signo, claro. Si yo le cambio el signo a menos 2, me queda 2 también. Dicho de otra manera, si yo te pido que representes f de x, valor absoluto de x, ¿cómo lo dibujas? Pues mira, en primer lugar, olvídate de que tiene valor absoluto. Y tú dibujas esta función, g de x igual a x. Todos sabemos cómo es el dibujo de esa función. Para 0 vale 0, para 1 vale 1, para 2 vale 2, para menos 1 vale menos 1, de tal manera que el dibujo de g de x igual a x es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que va a hacer el valor absoluto? Mira, esta parte que es positiva no la toca, pero esta parte que es negativa, ¿qué va a hacer? Le cambia el signo y lo pondrá positivo. Por eso el dibujo de valor absoluto de x es este que están viendo aquí ahora. Cuando la x sea positiva, lo deja igual, pero cuando la x sea negativa, le ha cambiado el signo y por tanto queda positiva. Es evidente que los valores absolutos siempre estarán por encima del eje OX, salvo que tenga un signo menos delante, evidentemente, que entonces lo pondrá hacia abajo. Pues según lo he dicho, ¿cómo será el valor absoluto de x menos 1? Pues hago lo mismo. Me olvido de que tiene valor absoluto y voy a dibujar g de x igual a x menos 1. Pues como todas las rectas, con 2 puntos la dibujo. Es fácil deducir que para 1 vale 0, para 2 vale 1. Si yo uno estos 2 puntos, me sale esta recta. Ya he dibujado x menos 1. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el valor absoluto? Cuando yo le pongo el valor absoluto, esta parte que es positiva la deja igual, pero esta parte que es negativa le va a cambiar el signo, la pone hacia arriba. Por eso es fácil ver ahora que el valor absoluto de x menos 1 es ese dibujo que están viendo aquí. Y valor absoluto de x cuadrado menos 2. Mismo procedimiento. Yo dibujo g de x al cuadrado menos 2. Y se dibuja como todas las parábolas. Primera pregunta, ¿dónde corta el eje ahí? Le digo a la x que sea 0. Si yo le digo que sea 0, me cortaría aquí en menos 2. ¿Dónde corta el eje x? Le digo a la función, oye, que quiero que sea 0. ¿Y ella qué me va a decir? Pues seré 0 en raíz de 2 y en menos raíz de 2. Es evidente que el vértice está en el punto 0 menos 2 por la simetría de esta parábola y por tanto el dibujo será así.
Este es el dibujo de la parábola de x cuadrado menos 2, pero yo no quiero el dibujo de x cuadrado menos 2, yo quiero su valor absoluto. ¿Qué es lo que va a ser el valor absoluto? Mira, esta rama y esta rama que son positivas las deja tranquilitas, pero esta rama que es negativa, ¿qué va a hacer? Le da la vuelta, la invierte. Por eso verás que el valor absoluto de x al cuadrado de x al cuadrado menos 2 es este dibujo. Se dibuja como todas las parábolas, lo único que la parte que quede negativa la pone positiva. Hay una pequeña trampa y es, ¿y si le añado un signo menos delante? Pues te quedará este mismo dibujo, pero mirando hacia abajo todo. Menos raíz de 2, menos 2, y entonces hará así. Pero eso es porque delante le han puesto un signo menos. Valor absoluto de x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Cómo procedo? Exactamente igual. Voy a dibujar la parábola x al cuadrado más 2x menos 3. Primera pregunta. ¿Dónde corta al eje OX? En menos 3. Aquí abajo en menos 3 corta al eje OY, perdón. Le dije el eje OX, el eje OY. ¿Dónde corta el eje OX? Le digo a la función, quiero que sea 0. Pues si la resuelvo, me va a dar menos b más menos raíz cuadrada de 4 más 12 entre 2. Y entonces sería menos 2 más menos 4 entre 2, me queda que cortan menos 3 y que cortan 1. Cortan menos 3, que es este punto, y corta en 1. Bien. Ya sé dónde va a estar el eje de simetría. Es la línea equidistante entre menos 3 y 1. ¿Cuál es la línea equidistante entre menos 3 y 1? Menos 1/2. Vamos a comprobarlo. La x del vértice era menos b entre 2a, que sería menos 2 me he equivocado aquí al decirlo, que sería en menos 1, efectivamente, y sería menos 2 entre 2 por 1, que es menos 1. Ahí está el eje de simetría. ¿Y dónde estará el vértice? Pues será en menos 1, si pongo menos 1 me queda 1, menos 2, menos 3, me va a dar menos 4. En el punto menos 1, menos 4, aquí abajo, aquí, ahí está el vértice. Por tanto, el dibujo será así. Este es el dibujo. Bien, ¿qué es lo que va a hacer entonces ahora el valor absoluto? Esta parte que es negativa, esta parte, la va a poner positiva. Le da la vuelta. Por tanto, el dibujo de valor absoluto de x al cuadrado más 2x menos 3 sería ese que están viendo ahí. Pues bien, con todas las parábolas se procede exactamente igual. ¿Cómo sería entonces el valor absoluto de 3x al cuadrado menos 1? Pues bien, yo dibujo la gráfica de 3x al cuadrado menos 1, que la están viendo aquí ahora mismo. Para 0 vale menos 1. Puntos de corte. ¿Dónde corta el eje x? Le digo a la función, quiero que sea 0. Pues si le digo que quiero que sea 0, me va a dar raíz de 1/3, que es este punto que está aquí, y menos raíz de 1/3. Pues bien, ya puedo trazar la parábola porque tiene simetría respecto al eje OY. Esta sería la parábola 3x al cuadrado menos 1. Si yo quiero el valor absoluto, ¿qué tendré que hacer? Esta parte que está negativa, ponerla así, positiva. Y evidentemente tendría que borrar esto. Ya tengo entonces dibujado valor absoluto de
3x al cuadrado menos 1. Y si tengo la función seno de x, que ya hemos estudiado, era una función oscilante de periodo 2π que estaba acotada entre 1 y menos 1. ¿Cómo sería el valor absoluto de seno de x? Pues bien, esta parte que está por encima del eje de x la deja igual, pero esta parte que queda por debajo le va a dar la vuelta. De manera que ahí tienen el dibujo de valor absoluto de seno de x. Va de 0 a 1. Aquí tenemos ahora mismo el dibujo de la función inversa de 1 entre x. ¿Cómo sería la función? Ya saben que tiene dos ramas, ya lo hemos comentado, y es una hipérbola. ¿Cómo sería el valor absoluto de esta función? Es muy fácil. Esta rama que es positiva la dejará igual, pero esta rama que es negativa, ¿qué hará? La cambiará de signo y la pondrá hacia arriba. Ese sería valor absoluto de 1 entre x. La función parte entera de x se definía como el entero inmediatamente menor o igual que x. Recuerden que en la parte positiva lo dibujan rápidamente, en la parte negativa hay que tener cuidado porque suele meter la pata. De tal manera que parte entera de cualquier número que vaya de 0 a 1, 0. De 0,3, de 0,4, de 0,7, de 0,9999. ¿Cuál es su parte entera? Su parte entera es 0. Cuando llego a 1, parte entera de 1, 1. De 1,2, 1. De 1,7, 1. De 1,88, 1. De 1,9999, 1. Cuando llego a 2, me salta 2. Y así hasta llegar a 3. Cuando llego a 3, parte entera de cualquier número que está entre 3 y 39999, 3. Cuando llego a 4, 4. Parte entera de 4 con algo, 4. Cuando me voy hacia la parte negativa, atentos, parte entera de menos 0,3. ¿Cuál es el entero inmediatamente menor que menos 0,3 o igual? Menos 1. De menos 0,5, menos 1. De menos 0,7, menos 1. De menos 0,999, menos 1. De menos 1, menos 1. Pero de menos 1,1, menos 2. De menos 1,5, menos 2. De menos 1,6, menos 2. De menos 1,7, menos 2. De menos 1,999, menos 2. De menos 2, menos 2. De menos 2,1, menos 3. ¿La función parte entera de x es continua? Claro que sí, salvo en los números enteros. Porque en los números enteros presenta discontinuidades de salto finito, que ya los hemos comentado cómo son ese tipo de discontinuidades. Muy bien, la función parte entera de x da también mucho juego, como vamos a comprobar enseguida. Por ejemplo, ¿y si fuese, en vez de parte entera de x, y si fuese parte entera de 2x? Parte entera de 2x. ¿Cómo la dibujo? Bueno, hago exactamente igual que antes. Yo empiezo, yo cojo x igual a 0. 0 por 2, 0. Parte entera de 0, 0. Vale, lo marco aquí. Para 0 vale 0. Para 0,2. 0,2 por 2, 0,4. Parte entera de 0,4, 0. Para 0,2 también me da 0. Para 0,4. 0,4 por 2, 0,8. Parte entera de 0,8, 0. Pero, para 0,5, ¿qué me pasa en 0,5? 0,5 por 2, 1. Parte entera de 1, 1. Es decir, que cuando yo llego a 0,5, la función salta aquí a 1. Fíjense lo que ha hecho. El tamaño del escalón lo ha reducido a la mitad. Antes, para saltar, cuando tenía parte entera de x, para saltar tenía que llegar a 1, tenía que llegar a 2, tenía que llegar a 3. ¿Dónde están los números enteros? Ahora, para saltar, ¿a qué números tengo que llegar? Voy a preguntármelo. Sé que voy a saltar en aquellos números k que sean enteros. O dicho de otra forma, sé que x va a ser k medios. Por tanto, si antes saltaba en 1, en 2, en 3, etcétera, ahora voy a saltar en 1 medio, en 2 medios, que no lo voy a poner, pondré 1, en 3 medios,
en 4 medios, que es 2, y así sucesivamente. Es decir, que el dibujo es muy parecido, pero el tamaño del escalón sería el primer salto en 1 medio, el segundo salto en 1, el tercer salto en 3 medios, el cuarto en 2. Y esto en realidad me sirve para cualquier función que sea parte entera de mx. Lo único es que va a dividir el escalón por m. Porque claro, esto tiene truco. Si la parte entera no fuera de 2x, sino que fuera... Imagínate que te pregunto, parte entera de x medios. ¿Cuál es el primer punto partiendo de 0 al que tengo que llegar para que salte? Tengo que llegar hasta 2. Porque cuando llego a 1, si yo en la x pongo 1, tendré que calcular parte entera de 1 medio. Y parte entera de 0,5 es 0. Cuando llego a 1,7 o a 1,6, 1,6 entre 2, 0,8, parte entera de 0,8, 0. ¿A qué punto tengo que llegar para que me dé 1? Pues la x tiene que valer 2. Parte entera de 2 entre 2, parte entera de 1, vale 1. Es decir, que en este caso, como es x medio, me amplifica el tamaño del escalón. De tal manera que ahora tengo que llegar hasta 2, tengo que llegar hasta 4, tengo que llegar hasta 6, tengo que llegar hasta 8, tengo que llegar hasta 10, etc. Pero la forma de razonar es la misma. Es la misma. Haces igual que antes. Pregúntate, ¿cuándo x medios vale k? O sea, cuando x es igual a 2k, y entonces le va dando valores a la k. X vale 2, x vale 4, x vale 6, etc. Vamos a ver entonces cómo sería el dibujo de parte entera de seno de x. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, dibujar la función seno de x. Ya hemos visto cómo se dibuja la función seno de x. Lo he comentado varias veces. Acotada entre 1 y menos 1, periodo 2pi, en el primer cuadrante es positiva, en el segundo cuadrante es positiva, en el tercer cuadrante negativo, en el cuarto cuadrante que no está ahí dibujado negativo, etc. Piensen, de hecho, que esto es el cuarto cuadrante. Porque yo, para llegar al cuarto cuadrante, tengo dos caminos. El camino directo, positivo, positivo, negativo, negativo. Este camino, que significa que me estoy moviendo hacia allá en el eje X, o moverme hacia atrás, camino inverso, hacia los ángulos negativos. 0 menos pi medios, que es este numerito que está aquí. Por tanto, esto que tú ves en la gráfica aquí, esto no es sino el cuarto cuadrante. Aquí tenemos el dibujo del seno. Les repito, por si no se acuerdan, que el seno de 0 valía 0, el de pi medios valía 1, le llamábamos máximo, para pi cuartos, que es 45, valía 0,707, en tanto que para pi sextos vale 0,5. Y les dije que si uníamos esos puntos teníamos este trazo. Y bueno, ahora solo era ir repitiéndolo. En esta parte sigue siendo positivo y a partir de ahora, como era negativo, esta parte se ponía boca abajo. Ahí lo tenemos, boca abajo. Bien, ahí tenemos el dibujo del seno. Que también les recuerdo que si saben dibujar el seno, saben dibujar el coseno y viceversa. Pero yo no quiero el seno de x, yo quiero su parte entera. Mira ahora qué bonito. Si tienes el dibujo del seno, hallar la parte entera es muy fácil. ¿Por qué? ¿Cómo trabaja la parte entera? El entero menor o igual que x. Mira, para cualquier número que vaya por aquí, en toda esta zona, ¿ven que todos estos números son 0, algo? Parte entera de 0, algo, 0. Ah, ya sé cómo dibujarlo. Todo este trozo, voy a cambiar de color porque... Aquí me está dando 0. Pero cuidado, porque cuando llego a pi medios, el seno de pi medios vale 1. Parte entera de 1, 1. ¿Qué significa esto? Que aquí tengo que poner un puntito blanco y este puntito me aparece aquí arriba. Sigo caminando, me paso al segundo cuadrante. Vuelvo otra vez a los ceros y pico. Parte entera de 0 y pico, 0. Hasta llegar a pi.
pasa cuando llego ahora al tercer cuadrante? ¿Qué pasa cuando me voy al tercer cuadrante? Mira, en el tercer cuadrante me está dando estos numeritos que están aquí. Estos numeritos son del tipo menos 0, algo. Y parte entera de menos 0, algo menos 1. Es decir, que de repente pego un saltito y estoy en la zona aquí de menos 1. Que lo voy a dibujar aquí en este lado, porque se ve mejor. De tal manera que en el cuarto y en el tercer cuadrante, que son estos dos que están aquí, me pasa esto. La parte entera me está dando menos 1. ¿Por qué? Porque para cualquier número que está aquí, me da menos 0, algo, menos 0, algo, menos 0, algo, menos 1, pero es que parte entera de menos 1 es menos 1. Menos 0, algo, menos 0, algo, menos 0, algo, menos 0, algo. Y parte entera de menos 0, algo, menos 1, que es esta línea. Ahí está. Llego ahora al segundo cuadrante. Parte entera de 0, 0. De 0 a algo, 0, 0, 0, 0, hasta que llego aquí a menos 3 pi medios. Estoy haciendo hacia la parte negativa porque hacia la parte positiva no se ve, pero es lo mismo. Porque piensen que menos 3 pi medios, eso es menos 3 pi medios, ¿no? Menos 3 pi medios, en realidad, ¿qué ángulo es? Pi medios. Midiendo de forma directa sería pi medios. Me tiene que dar lo mismo que aquí entonces. Me tiene que dar lo mismo que me está dando aquí en este punto. Vamos a comprobarlo. Porque para menos 3 pi medios, fíjate, me está dando 1. Parte entera de 1, 1. Por tanto, aquí aparece un puntito blanco y me salta a ese puntito. ¿Qué tendría que hacer ahora? Quitar la función seno de x, porque yo quiero su parte entera. ¿La función parte entera de seno de x es continua? Sí. Salvo, ¿en qué puntos? En los puntos que sean del tipo pi, 2pi, 3pi, etcétera, que presenta discontinuidad de salto. Y en los puntos que sean del tipo pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera. No, perdón, 3 pi medios no, porque para 3 pi medios vale menos 1. Pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera. Y en estos puntos también es discontinua. Pero esta discontinuidad es un poco más graciosa. Porque resulta que yo vengo por aquí todo contento, dibujando, salto, marco un puntito, vuelvo a saltar y sigo dibujando. Eso no se considera de salto. Porque de salto es que tú vienes dibujando, saltas y sigues dibujando. Se lo suelen llamar discontinuidades de segunda especie. De todas formas, eso me da igual. Aunque veas que es discontinua, me sobra, independientemente del nombre. Vamos a dibujar el valor absoluto de 6 menos x al cuadrado. Para eso, en primer lugar, voy a dibujar 6 menos x al cuadrado. Este es el dibujo de 6 menos x al cuadrado. Se dibuja como todas las parábolas. Primera pregunta, ¿dónde corta el eje OI? En la x pongo 0. 6 menos 0 me da 6. Es este punto que están viendo aquí. ¿Dónde corta el eje OX? Me pregunto, le digo a la función, oye, quiero que valga 0. ¿Y ella qué me va a decir? Me va a decir que la x vale raíz de 6, que es este punto que está aquí, y menos raíz de 6, que es este punto que está aquí. Evidentemente, con este punto y este punto, ya tengo dibujadita la parábola. Esta es la parábola 6 menos x al cuadrado. El vértice es evidente que es este. ¿Por qué lo sé? Porque si quisiese hallar la x del vértice,